es un gusto muy grande hablar con Huemul Mata. Huemul, ¿cómo estás? Bienvenido. Diego de la Sala y Flor Menión, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Cómo anda? Todo bien. Nosotros trabajando de nuestras casas. Y vos fijate cómo empezamos azarosamente hablando con Flor, nuestra compañera, sobre los nombres, ¿no? Los nombres de pila. Tenés un nombre potente, no tan usual, pero potente, de mucha personalidad, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Bueno, es típico del sur mi nombre, así que es Ujú. bastante raro, digamos, de escuchar. Claro, vos en este momento, ¿dónde estás? Te lo pregunto porque sabemos de tu origen, bueno, en Santa Rosa, en La Pampa, pero que te estuviste moviendo no hasta hace mucho tiempo en los Estados Unidos, en un torneo importante. Si no tenemos mal entendido, fuiste uno de los repatriados allí cuando la pandemia nos explotaba en las manos. ¿Dónde finalmente estás haciendo esta cuarentena, como así se ha dado en llamar? Y ahora me encuentro en la ciudad de Paraná, en Entre Ríos, que acá Ujú, es, digamos, donde está el mejor softball del país. Y sí, ujú. es verdad, cuando arrancó todo esto del coronavirus, yo me encontraba en Estados Unidos y bueno, gracias a los vuelos de Aerolíneas Argentina pude volver. Ujú. ¿Fue algo que te angustió en algún momento? Digo, para vos, obviamente, tu vida son las grandes ligas, ¿no? Es Estados Unidos, tenés experiencia también en lo que tiene que ver con el softball en Japón y siempre estás buscando como dónde desarrollarte todavía más. Y de repente te agarra allí ¿qué fue? ¿Medio terminado un torneo? ¿En medio de un torneo? Esta especie de, bueno, hay que volver sí o sí. Y mira, yo, bueno, me había ido para Estados Unidos y recién estaba arrancando esto del tema del coronavirus. Ujú. Y bueno, en el medio del torneo empezó el problema de que estaban suspendiendo vuelos y todo eso. Y bueno, me agarró como un tipo, te diría de un susto porque no tenía, digamos, mi vuelo ya me habían enviado en un mail que me lo iban a cancelar. Entonces, como que ahí me Ujú. dio ese susto, ¿no? Pero bueno, por Ujú. suerte me pude comunicar, el, el ENAR tiene un SOS y me pudo ayudar muchísimo y solucionó el tema de volver. Bien, pasando a cosas, digamos, más agradables que esto que estamos pasando todos, cada uno como puede, decíamos, un año de aquella conquista a nivel mundial para el software argentino. Estuviste cerca en las votaciones, digo, de ser Olimpia de oro, ¿no? Tuviste ahí codo a codo con Luis Fascola, hasta con el mismo Lío Messi, digo. Entiendo que vos también, como el tango, podés hablar del sueño del pibe, ¿no? Porque no fue azaroso lo del softball en tu vida. Digo, hay una familia detrás y el softball fue cosa de todos los días para vos. Vos soñabas esto, ¿no? Sí, obviamente, obviamente. Eh, Vengo de una familia que jugó toda su vida al softball y Ujú. obviamente ver a mis hermanos en seleccionados, yo quería soñar lo mismo y ya de pequeño quería hacer lo mismo. Entonces soñaba siempre con estos triunfos que tuvimos, ¿no? Flor Menión te está escuchando también, Huemul, con ganas de preguntar, obviamente, así que te pongo en contacto también con ella. Flor, te escucha. Hola, Huemul, ¿cómo estás? Recién te estaba escuchando muy atenta y bueno, estamos festejando lo que ha sido esa victoria en el Mundial, la obtención del Mundial para el softball en Argentina. ¿Cuánto te sirvió a vos haber logrado eso en lo personal, haber logrado el Mundial, haber logrado también el oro en los Panamericanos? ¿Y cuánto crees que le sirvió a ese deporte acá en Argentina? Hola, Flor, ¿qué tal? Y yo creo que sirvió en todos los aspectos, obviamente en algunos más que otros, pero más que nada en el tema de que conozcan, digamos, el deporte. Creo que en Argentina no es un deporte que mucha gente sepa o que conozca. Y bueno, el salir campeones y que todos los medios importantes del país nos hayan, digamos, presentado o le hayan comunicado a la gente los logros que hicimos, creo que abrió grandes puertas como poder tener más gente, ¿no?, en el ambiente y bueno,
ser más conocido, que era lo más importante. Para quien no sabe, el softball es un deporte amateur. ¿Cómo se hace para vivir justamente de un deporte amateur? Y es muy difícil, digamos, nosotros en el equipo, la mayoría de los jugadores tienen su trabajo, algunos aquí en la ciudad de Paraná, y bueno, no viven especialmente del softball. Por más que seamos becados de Secretaría y del ENAR, algunos tienen familia y eso, y bueno, por ahí no alcanza. Entonces, es demasiado amateur, te diría, el softball. Yo en mi caso, bueno, puedo vivir gracias al softball, pero tampoco es que me pueda dar el lujo como los grandes deportes, ¿no? En estos días estuvo definiendo si el softball va a ser uno de los deportes que van a participar de los Panamericanos en Santiago de Chile en el 2023. ¿Finalmente va a ser parte de esa camada de deportes que van a entrar en los Panamericanos o todavía lo tienen que definir eso? Porque sé que hubo una movida muy grande de todos los jugadores de softball para que finalmente pudiesen ingresar en esos Panamericanos. A nosotros nos habían dicho algo de eso, en sí no sé bien en qué quedó por todo el tema este del coronavirus, pero bueno, creo que querían hacer una movida de que nosotros los argentinos jugáramos allí en Chile como para promover un poco más el tema del softball masculino, porque digamos, Chile, tanto como en béisbol y en softball, que es el deporte conjunto, digamos, en femenino ellos tienen béisbol masculino y softball femenino, pero el softball masculino creo que no está muy desarrollado. Entonces, por eso era la razón de que los querían sacar de los Juegos Panamericanos de Chile. Hemos hablado con jugadores de fútbol, con jugadores de hockey, con deportistas también que desarrollan esa profesión en el agua. Nos han contado cómo se entrenaron durante todos estos días de aislamiento. ¿Vos cómo lo hiciste? ¿Cómo te estuviste entrenando estos días? Y el deporte nuestro es un poco más complejo, ¿no? Más que nada en la posición mía. Yo por suerte tengo la suerte de que tengo compañeros que viven muy cerca de mi casa, entonces entrenábamos con ellos en los patios de la casa y eso. Yo vivía en un departamentito, entonces se me era imposible. Y después, bueno, la parte física, como todos los demás deportes, en el living o en el pequeño pedacito de patio se hacía algunos movimientos como para no perder el ritmo, ¿no? Me genera curiosidad, Huemul, esto que marcábamos, ¿no? O que marcabas vos, esto del desarrollo del softball masculino, ¿no? Ha pasado en Juegos Olímpicos, que ha sido discontinuado, que hoy se lo considera disciplina, pero en la rama femenina. Digo, ¿qué es lo que hace que esté desbalanceado eso? Porque uno lo ve, el softball, y es un deporte, digo, cuando hablamos de béisbol, no hay, digamos, diferencias. ¿Qué lo ha llevado a que la rama femenina o en la modalidad femenina sea a veces más fuerte o más considerado? Y más que nada es por un tema económico. Obviamente el softball femenino maneja muchísimo más dinero que el softball masculino y es mucho más popular, digamos, en países con buen material económico como es Estados Unidos, Japón o países de Europa, ¿no? Entonces creo que más que nada es por un tema económico que el softball femenino puede llegar a llenar estadios olímpicos, y entonces creo que es por esa única razón. Pero después, si vos te pones a ver un juego de softball masculino con uno de softball femenino, te das cuenta que es mucho más, es un poco distinto, digamos, pero creo que es más llevadero el softball masculino al verlo, digamos. Claro, lo que tiene que ver con la dinámica del juego. ¿Cómo es, para terminar, la cuestión de la proyección del futuro? Digo, tuviste una intervención también, pudiste recuperarte de una lesión. ¿Cómo está hoy tu carrera, teniendo en cuenta que todos los deportistas están esperando lo mismo, ¿no? Que se reabran las puertas y que termine esta pandemia? ¿Qué es lo próximo que vas a hacer a nivel deportivo? Y por ahora, este año, todas las competencias que tenía, todas las cancelaron, tanto Estados Unidos, Japón. Después tenía muchos viajes a México y a Europa, tenía varios y también suspendieron todo, así que la única esperanza que me queda
es que podamos jugar la liga acá en Argentina y bueno, esperar hasta el año que viene, porque el Mundial también lo aplazaron para un año más, así que hasta el 2022 no tenemos Mundial. En la Liga Argentina representás a tu club de origen allí en Santa Rosa, a Mayú. Mayulo es solamente en el Nacional de Clubes, que es un torneo de 5 días. Ujú. Y después el juego la Liga de Paraná, eh, que juego para el Club Atlético Estudiantes. Bien, bien, estaremos atentos, ¿no? Ni bien se pueda, ni bien vuelva a la actividad para poder saber de vos, para poder disfrutar de uno de los deportistas más destacados de Argentina. A veces las cosas son así, uno elige la pasión, la vocación y a veces depende más del observador Huemul que de lo que uno haga en el deporte. Digo, estás en el primer escalón del deporte argentino, quizá en un deporte no tan masivo como otros que ponen enseguida a muchos ahí en lo más alto de la consideración. Pero bueno, buenos gustos te das, ¿no? Y por eso festejamos también ese primer aniversario del Mundial que lograron y que fue tan histórico. Te mandamos un abrazo grande, queríamos hablar contigo y nos dimos también nosotros un gusto. Un abrazo grande. Muchísimas gracias por la nota y por la difusión. Así que la agradezco. Un abrazo para todos.